el privilegio de estar en esta noche aquí y de compartir su poderosa palabra y transformadora palabra. Amén. Hoy vamos a conversar un poco acerca de algunas cosas que nosotros aprendemos y cuando las aprendemos mal. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes que se aprenden una canción con la letra que no es? Y que entonces cuando aprendemos la letra que es, nos da trabajo cantarla correctamente. Nos da trabajo y a veces, a pesar de que sabemos que le estamos cantando mal, seguimos cantándola igual de mal como la aprendimos la primera vez, ¿verdad que sí? A veces nos ocurre eso. Y seguimos cantándola de esa forma. Y en ese sentido de que nosotros tenemos que desaprender algunas cosas que hemos aprendido incorrectamente, nosotros vamos a ver algunas cosas que delante del amor del Señor vamos a tener que a partir de hoy desaprender y aprender de nuevo. Amén. Para ello, antes de entrar en materia, quisiera que nuestros niños compartan unos versículos que nos van a servir de introducción con esta maravillosa campaña del Dios que deseo que conozcas. Amén, los recibimos con amor. Dios le bendiga, buenas noches. Romanos 8:39. Ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios no nos podrán separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado Cristo Jesús nuestro Señor. Yo entendí que Dios nos ama incondicionalmente. Gracias. Que Dios le bendiga. Amén. Mi nombre es Edward y yo voy a decir un versículo parecido a lo que él dijo. Está en Romanos capítulo 8, versículo 39 y dice: ni en lo alto ni en lo profundo, ni en lo alto ni en lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación podrá separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Yo entendí que Dios nos ama sin importar la situación, sin importar el problema. Amén, Gracias. Gloria a Dios. Muchas gracias. Amén. Y de eso se trata el mensaje en esta noche. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos dejado de hacer, no importa la cantidad de veces que hayamos fallado, las veces que hayamos caído, no importa las veces que hayamos roto promesas, ni aún las veces que hayamos roto corazones. Nuestro Dios nos ama de manera incondicional. No existe nada que impida que Él nos ame. No se trata de que cuando somos buenos, Él nos ama. O que cuando ocurre algún evento, Él nos ama más. Él nos ama en cualquier circunstancia y en cualquier error en que nosotros nos encontremos. Él nos ama de igual manera. Y yo personalmente quiero conocer ese Dios que nos ama incondicionalmente. ¿Y por qué digo que también yo lo quiero conocer? Porque hay algunos conceptos que algunos de nosotros tenemos acerca de Dios que no son correctos. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar de nuestros propios miedos. Muchas veces nos dejamos de llevar de las propias ideas que nosotros hemos concebido de la vida y le ponemos a Dios ese tamaño. O le ponemos a Dios esa condición. En la misma iglesia hay muchas historias que nosotros hemos escuchado por muchas ocasiones y casi hasta nos las sabemos de memoria. Las tenemos más centradas en nuestro cerebro y en nuestra mente que en nuestros propios corazones.
Y no es hasta que nosotros nos sumergimos en ese amor que podemos entender y conocer al Dios que nos ama incondicionalmente. Si me pueden acompañar, por favor, con Mateo 14, el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Si alguien pudiera leerlo y venir por aquí, alguien que se anime de los que están aquí cerca. Venga, venga. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Okay. Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Amén, gloria a Dios. Me encantó cuando él dijo la pregunta de Jesús: «Pedro, ¿por qué dudaste?». Eso es lo que nosotros creemos que fue la forma que el Señor le dijo a Pedro. Nosotros pensamos que él lo estaba regañando. Nosotros pensamos que él le estaba llamando la atención, porque él incluso acababa de hacer un milagro de alimentar 5,000 personas con, ¿cuántos peces? 5 peces y 2 panes. Cuando él viene, 5 panes y 2 peces, amén, gloria a Dios. El Señor también me ama, aunque yo lo me recorde mal. Amén. Entonces, cuando ya el Señor acababa de hacer ese milagro de alimentar los 5,000, y todavía Pedro le dice: «Jesús, muéstrame que tú eres el Dios». O sea, hello. ¿Cuántas veces nosotros también le pedimos al Señor que nos muestre que Él es Él, que Él es el Señor? Tenemos una memoria corta, como la memoria de Pedro, porque podemos pensar que después que el Señor Jesús alimentó a los 5,000, se fue al monte a orar y los envió a ellos, ¿verdad?, adelante, que subieran al bote. No puede haber pasado mucho tiempo. Y a pesar de no haber pasado mucho tiempo, todavía Pedro le pide al Señor que le dé una muestra más de que Él es Dios. Pero nosotros entendemos que realmente a Dios no se prueba, ¿verdad? Hemos aprendido que no, que el Señor no se reta, que sencillamente Él hace su voluntad y es como Él quiere. Pero Pedro no lo hizo así. Él le pidió una prueba más. Sin embargo, esta lectura, esta historia, no es una historia de reproches, esta es una historia de amor. Porque una vez más el Señor Jesús le dice a Pedro, le responde, o sea, ¿cuántas veces tú quieras que yo te pruebe que soy el Señor? Yo lo voy a hacer. ¿Cuántas veces necesites que te pruebe mi amor? Yo lo voy a hacer.
Él es el Señor y es soberano. Pero Él no es como nosotros. Que la primera reacción que nos vendría a la mente es, pero ven acá. Y yo no acabo de alimentar 5,000 personas. O sea, ¿qué más es lo que tú quieres? ¿Alguna similitud con lo que le decimos a nuestros hijos? Pero muchachos, por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Pero qué más? Sin embargo, el Señor que es soberano le demostró con amor. Como un buen amigo fue que él le preguntó a Pedro, Pedro, ¿por qué tú dudas? ¿Qué es lo que ahí anda mal dentro de ti? ¿Por qué tan poca fe, Pedro? ¿Por qué nosotros no entendemos que el Señor Jesús le respondió de esa manera? Porque tenemos una concepción ya de historia, tenemos una concepción hecha de que Él le estaba regañando. Porque no hemos podido entender que el incondicional amor de Dios tiene todavía la paciencia de seguirnos demostrando una y otra vez que Él es nuestro Dios. Pero Pedro, cuando comenzó a caminar, el Señor Jesús, cuando Él le pidió que le mostrara, el Señor Jesús le dijo, ven, apéate del bote. Mientras Pedro se desmontaba del bote y estuvo mirando a los ojos a Jesús, él pudo caminar. Pero cuando vino la tormenta, él dejó de mirar a Jesús y a enfocarse en la tormenta, y por eso empezó ¿a qué? A hundirse. Porque le preocupó más lo que estaba ocurriendo a su alrededor que mantener la mirada en Jesús, que le estaba dando seguridad. ¿Se parece a alguien o a algún evento en particular eso que estamos contando? A algunos de nosotros se les ha ocurrido. A mí me ocurre a cada momento. Yo soy a cada momento, a cada día. Pero este es un amor incondicional. Es un amor tal que el Señor Jesús lo que quiere demostrarle a Pedro y a sus discípulos es que su amor y su poder está por encima de sus sentimientos y miedos. Y asimismo está por encima de nuestros sentimientos y de nuestros miedos. Algunos de nosotros tenemos una concepción de vida de que entendemos que todo lo que hacemos está mal. Si vemos unos policías en la calle, entendemos que nos van a parar a nosotros porque empezamos a pensar que hice mal. ¿Verdad que sí? A algunos nos pasa eso. A algunos nos ocurre de que si están preguntando o haciendo un examen, o nosotros nos estamos haciendo un examen médico y hay varios resultados y los vemos que hay algunos que pueden ser negativos y otros no tan negativos, entendemos que el más negativo es el de nosotros. Yo sé que no mucha gente es así, pero yo soy así. Muchos pensamos que con nosotros todo anda mal y todo lo que puede pasar es mal. Y por eso nosotros tendemos a ponerle tamaño a Dios, en lugar de verlo del tamaño que Él es. Algunos de nosotros vemos a Dios como un Dios que está bravo. Y si nosotros pensamos que Dios se pone guapo, cuando leamos la Biblia, hay textos en los que lo vamos a ver guapo.
Si pensamos que Dios es un Dios que tiene poco poder, cuando leamos la Biblia, nosotros vamos a interpretar que Él tiene poco poder, aunque ahí no lo diga. Todavía más, si nosotros entendemos que Dios no es bueno, a pesar de que la Biblia completa está llena de demostraciones de amor, a pesar de que nos va a ser difícil, porque está llena de demostraciones de bondad y de amor de Dios, vamos a encontrar que hay textos en la palabra que demuestran que Dios no es bueno. Porque lo estamos leyendo e interpretando con nuestros propios criterios que nosotros nos hemos formado. Hay una actividad que se llama, criticar textos, una actividad literaria, que algunos de ustedes están relacionados con ella, que se trata de criticar textos. Cuando se van a criticar textos, las personas te tienen que poner en diferentes, hacerse la idea de que están evaluándolo de diferentes ópticas. Por ejemplo, yo estoy aquí evaluando un texto y yo pienso, le hago preguntas al texto como si yo fuera una doctora. Entonces, comienzo a ver cosas, preguntas y comienzo a obtener respuestas desde el punto de vista de médico. Pero también lo puedo hacer pensando como si fuera un abogado. Si lo hago pensando como si fuera un abogado, el texto me va a dar respuesta también como si yo lo estuviera, como si estuviera hecho para responder a un abogado. De esa misma forma, la palabra que nosotros leemos nos habla de acuerdo a los patrones de pensamiento que nosotros tenemos. Y qué pena, porque de cuántas bendiciones nosotros nos privamos al leer la palabra de acuerdo a estos patrones. ¿No les parece esto más como algo que así de que nosotros hacemos a Dios a nuestra imagen en lugar de hacernos nosotros a la imagen de Él? Por esos patrones de pensamiento, nosotros le ponemos tamaño, un tamaño pequeño. Él no tiene ni grande ni pequeño, Él es infinito. Le ponemos cualidades. Ay, ¿qué habré yo hecho hoy que Dios debe de estar bravo conmigo? Esto que yo hice va a disminuir su amor. Yo tengo que estar bien caliente con el Señor. Porque esto que yo hice a Él no le agrada. Pero amados, no es así. El Señor nos ama de manera incondicional a pesar de nuestros errores. Él nos ama de manera incondicional a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestro propio desamor. Él nos ama de manera incondicional. Y para nosotros ver un poquito, ayudarnos un poquito a entender el amor incondicional del Señor, aquí hay 3 ideas para nosotros ponerlas en práctica. La primera es: sumerge tu mente y tu corazón en la palabra de Dios. Cuando leamos un texto, tratemos de leer el texto sin asumir nada. Tratemos de leer el texto, de entenderlo, trabajando duro para ponerle atención a cada palabra que allí dice, sin partir de las asunciones que nosotros tengamos en la cabeza, sin partir de las asunciones de lo que nos ha ocurrido en el pasado. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que leemos un texto y por lo que nos acaba de ocurrir, el texto nos dice una cosa o nos dice otra? Vamos a hacerles preguntas. Entonces, cuando nosotros leamos la palabra de esa forma, posiblemente nos diga algo diferente a lo que nos había dicho anteriormente.
Y eso lo podemos practicar con cualquier historia que nosotros conozcamos mucho de la palabra y comencemos a retarla y a preguntarle y a leerla sin asumir nada, como esa pregunta de que Jesús le hizo a Pedro, que nosotros entendemos que era un regaño. Y nadie nos ha dicho que fue un regaño. Fue como un amigo bondadoso que quiere que él entienda el gran poder y amor que hay de Dios hacia él. La segunda actividad que nosotros podemos practicar es tratar de escuchar a Dios cuando oremos. Cuando nosotros estamos orando, ¿qué hacemos? Bla, bla, bla. Nos detenemos en tratar de escuchar al Señor. Cuando nosotros oramos, ¿qué es conversar? Es tener un diálogo de que yo hablo, el del receptor, del emisor y el receptor. Y cuando estamos hablando, orando, que solamente hablamos nosotros, ¿estamos dejando que Dios nos diga algo? No le estamos dejando hablar, tenemos un monólogo. Entonces eso es una conversación. Eso no es una conversación. Y orar es hablar con Dios. Entonces nosotros debemos tomarnos tiempo para escuchar al Señor. También orar pensando en una cualidad de Dios. Y orar por esa cualidad, meternos en pensar, en entender esa cualidad del Señor y pedirle a Él mismo que nos dé esa cualidad a nosotros. Otra manera también de orar, sumergiéndonos en el amor incondicional del Señor, es a través de pensar en Él, de visualizarnos caminando con Jesús. Si nosotros nos visualizamos agarrados de su mano y oramos pensando, mucho tiempo pensando que estoy agarrado de la mano del Señor Jesús, Él nos va a hablar. Y Él nos va a dejar sentir su amor. También nosotros contamos con un recurso maravilloso que es nuestra comunidad. Nos sugiere que permitamos que nuestra comunidad nos ayude a remover esos lentes de diferentes patrones con los que nosotros estamos caminando con el Señor. Y aquí se trata de que nosotros podemos tener pequeños grupos o hermanos que nos ayuden a reflexionar o que nos ayuden a corregir esa imagen que tenemos del Señor. Porque para eso son los guías espirituales. Para eso está nuestra comunidad cristiana. Para ayudarnos. Porque hay un libro de relaciones, ¿cómo se llama, pastor? El libro del ADN de las relaciones, que estuvimos compartiendo aquí y que el pastor Jorge Duarte siempre tuvo el interés de que nosotros pudiéramos leer. Y ese libro comienza indicándonos que si Dios no entendiese que necesitábamos del ser humano, de otro hombre, Él no hubiera creado el hombre y la mujer. Pero es que a nosotros no nos basta con la naturaleza. A nosotros no nos basta con las plantas. A nosotros no nos basta con los animales. Nosotros necesitamos esa convivencia. Nosotros todos nos necesitamos unos a otros para salir adelante. Una fortaleza de uno complementa la debilidad del otro. Ese es el perfecto amor de Dios. Nosotros estamos para ayudarnos a corregir esas imágenes incorrectas que nosotros tenemos del Señor. Y a todos nos pasa, en un momento o en otro. Pero para eso es que están esas personas. Para que cuando nosotros acabamos de recibir un milagro, quitamos la vista de Jesús, caemos, esas personas nos ayuden a levantarnos.
Esas personas nos ayuden a volver a ver a Dios del tamaño infinito. Nos ayuden a volver a entender que su amor de Él hacia nosotros es incondicional a pesar de cómo yo soy. A pesar de cómo soy, Él me ama de manera incondicional. Así es como Él trabaja. Dios trabaja con un amor profundo, extraordinario, un amor de transformar vidas. Y cuando realmente comenzamos a conocerlo y comenzamos a entenderlo, es cuando comenzamos a experimentar el verdadero amor de Él en nuestras vidas. Es cuando comenzamos a cambiar. Es cuando comenzamos a darle respuestas diferentes a los demás. Cuando nosotros podemos entender el incondicional amor del Señor. Podemos nosotros compartir el amor de Dios con las personas de afuera que no lo conocen si nosotros no nos sumergimos en su incondicional amor. Podemos mostrarle a nuestro alrededor el amor de Dios con esos patrones que tenemos de Él, de su tamaño, de que me regaña, de que se pone bravo. Podemos nosotros mostrarnos entre nosotros y allá afuera el amor incondicional de Dios. Para eso tenemos que sumergirnos en Él a través de nuevo de una oración que Él lo escuche, a través de leer un texto en el que no asumamos nada. Es difícil, pero se puede. Es ahí cuando nosotros podemos entonces ayudar a sanar a los de afuera. El mundo de afuera necesita desesperadamente que nosotros le mostremos ese amor. El mundo hoy está cansado del engreimiento, está cansado de la arrogancia. La arrogancia te dice, tú eres así y yo soy asá. La arrogancia dice, tú tienes esto, pero yo tengo lo otro. Esa actitud arrogante y egoísta, además, siempre piensa en esa línea divisoria de que tú estás de aquel lado y yo estoy de este. Solamente a través de experimentar el profundo, incondicional amor de Dios, todas esas barreras pueden ser eliminadas. Para entonces nosotros poder compartir entre nosotros ese amor incondicional de Dios. Por eso es que todos los que estamos aquí, comenzando por mí, necesitamos escuchar que su amor incondicional no es con nuestra medida, es con su medida. Es nosotros dejar de hacerlo a Él más parecido a nosotros. Es dejar de limitarlo. Porque con esos pensamientos limitados no vamos a ver ese amor incondicional. Y es lo que Él quiere para nosotros. Que nosotros podamos experimentarlo. El amor de Dios es un amor de rescate. Cuando Pedro comenzó a hundirse, ¿ustedes creen que Jesús lo dejó que estuviera ahogando? No. Jesús actuó de manera inmediata para no dejar que Pedro se hundiera. Porque no es para castigarnos. Hay experiencias que vivimos porque de otro modo pudo haber sido peor. Hay experiencias que vivimos para siempre acercarnos más a Dios. Cada experiencia que vivimos que nos desagrada, cada experiencia que vivimos que nos da dolor, lo que procura es que nos acerquemos más a Él. Y porque de otra forma los resultados futuros pudieran ser peores. Entonces nosotros
a partir de comenzar a verlo con este amor, vamos a permitir que otras personas que no lo conocen quieran venir a Él. Podamos estar preparados para nosotros, vivir nosotros en ese amor. Algunas preguntas que tenemos para reflexionar en esta noche o en la semana. ¿Estás viviendo de tal forma que te sumerges en el amor incondicional de Dios todos los días a través de la oración, de la palabra y de compartir en tu comunidad? ¿Estás siendo más incondicional con tu propia vida? ¿Estás siendo una persona que para amar a los demás requieras menos de ellos? No me tienen que responder, no se tienen que desesperar. ¿Estás siendo de hacer las paces de una manera diferente? Porque lo contrario al amor incondicional es arrogancia y egoísmo. Dios no es un Dios de un chance. Dios no es un Dios de dos chances. Dios es un Dios de todos los chances y de todas las oportunidades que nosotros necesitemos. Él no es un Dios que está acechándonos a ver cuándo caemos. Él es un Dios que nos levanta otra vez y otra vez y otra vez de manera infinita. Nosotros todos necesitamos rescatarnos más unos a otros. Necesitamos ver más a los de afuera con ese grito desesperado de amor que ellos tienen, con ese grito desesperado de rescate que ellos tienen. Necesitamos comenzar a verlos con esa pena porque no tienen la salvación que el Señor nos ha dado a nosotros ya, de lo cual ya somos privilegiados. Necesitamos verlos con esa conmiseración. Hay una mano hoy que el Señor nos extiende para comenzar a caminar sobre las aguas, para comenzar a confiar de manera diferente, sabiendo que ese amor y esa gracia no se va de nosotros. El amor y la gracia, que es sobre toda gracia, es una gracia sobre gracia, un amor sobre amor, que no importa lo que hagamos o dejemos de hacer, nunca va a terminar. Nunca se va a ir. El amor incondicional de Dios y su gracia no se va a ir nunca a pesar de nosotros mismos. Es momento de que nosotros nos demos la oportunidad de vivir en esta gracia, de experimentar ese amor. Aunque seamos muy exitosos, aunque hayamos fracasado terriblemente, Él nos ama igual y nos da su gracia sobre gracia. Si en este salón en que estamos nosotros, todos nosotros, comenzamos a vivir sobre ese fundamento del amor incondicional de Dios, ¿qué sería? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo seríamos allá afuera? Si nos damos nosotros esa oportunidad de que vivir de manera que tengamos sobre nuestras entrañas, que sintamos en nuestras entrañas de que a pesar de nosotros, su amor y su gracia permanecen para siempre. Dios no es un Dios inconstante. Dios no es un Dios impaciente. Dios no anda llevándonos cuentas. Volvamos a la fuente, que es a la palabra del Señor.
Invirtamos tiempo hablando con Dios y escuchándolo. Conectémonos entre nosotros con personas que nos ayudan a volver a ver a Dios como es cuando fallamos. Consideremos que por su amor nosotros podemos caminar sobre las aguas. El Dios que deseo que conozcas constantemente nos cuenta historias de amor. El Dios que deseo que conozcas constantemente nos levanta. Nos invita de nuevo a caminar sobre las aguas y a saber que podemos caernos todas las veces que nos caigamos y Él siempre nos va a levantar. El Dios que deseo que conozcas nos ama incondicionalmente.